En la historia matemática se acostumbra a fechar el comienzo del periodo estéril en el establecimiento de la época del oscurantismo en la Europa cristiana. Pero la decadencia matemática había empezado mucho antes, en una de las mayores civilizaciones materiales que el mundo ha conocido, el Imperio Romano en el apogeo de su esplendor. En el campo matemático la mente romana era torpe. Aparte de los engorrosos números romanos, a los que se puede llamar creación matemática solo como caridad benévola, los romanos no crearon nada que se pareciera a las matemáticas, ni siquiera de lejos. Tomaron lo poco que necesitaban para la guerra, el levantamiento de planos y la ingeniería de fuerza bruta de los griegos, a los que habían aplastado con el peso de las armas, y se contentaron con eso. Cuando Julio César reformó el calendario en el año 46 a.C., no fue ningún romano quien propuso el año bisiesto con su día extra en febrero, sino Sosígenes de Alejandría. La aportación de los romanos a la civilización fue en derecho, gobierno y paz a punta de espada. La militar paz romana empezó a derrumbarse en el año 410 después de Cristo, cuando los invasores penetraron en la ciudad de los Césares y se llamó la última guarnición de Bretaña para ayudar a los defensores a hacer frente a la horda invasora de bárbaros. La destrucción del esplendor romano se produjo aproximadamente 60 años más tarde, y con ella 5 siglos de obscurantismo descendieron sobre la Europa cristiana. 5 años después de retirar las guarniciones romanas, un motín en la última capital del Imperio griego anunció los siglos de confusión y señaló el fin de la primera gran época de las matemáticas creadoras. Uno de los últimos matemáticos griegos fue una mujer, Hipatia. Como sus colegas masculinos de Alejandría, el talento de Hipatia fue más bien crítico y comentador que creador. Su muerte simboliza el fin de la ciencia y de las matemáticas paganas y el comienzo de una era de fe. En 415 eran más urgentes las buenas obras que la geometría y la aritmética. Las hordas procedentes del norte necesitaban ser civilizadas y convertidas a una religión más suave. Para los que cultivaban celosamente este terreno, que lo era todo menos virgen, era evidente que había que empezar por quitar de en medio esos decadentes restos de la infructuosa cultura griega. ¿No había la intelectualidad y la inmoralidad griega minado la habilidad de Roma? Había, pues, que relegar la manera griega de pensar al pasado. Como representante del antiguo saber, Hipatia era un obstáculo sobresaliente en la senda del nuevo. Estimulados por su blanco obispo, los celosos cristianos de Alejandría eliminaron el obstáculo eficazmente, introduciéndola a entrar en una iglesia en la que la asesinaron de un modo inútilmente bárbaro. Las matemáticas sobrevivieron, alentando apenas, en la Europa cristiana. La siguiente época significativa la inauguraron en el siglo XVIII los infieles seguidores del profeta Mahoma. Antes de pasar a la única cosa de alguna importancia para el desarrollo del pensamiento matemático que pudo echar raíces en aquellos estériles siglos, hemos de contentar a la tradición honrando a los sabios europeos de aquella época cuyos nombres adornan las historias clásicas de las matemáticas. De entre una larga lista de celebridades históricas seleccionamos los siguientes como un buen ejemplo, con sus nombres, fechas, todas posteriores a Cristo, y los lugares en que florecieron. Boecio, de 475 a 524, Roma, Italia. Isidoro, de 570 a 636, Sevilla. El venerable Beda, de 673 a 735, Inglaterra. Alcuino, de 735 a 804, nacido en York, trabajó en Francia. Gerberto, de 950 a 1003, Roma. Celo, de 1020 a 1100, Grecia, Constantinopla. Adelardo, 1080-1150, Inglaterra. Roberto de Chester, principios del siglo XII, Inglaterra y España. Esta lista se puede alargar considerablemente, sin por ello añadir nada significativo de matemáticas.
No quedaría completo ningún censo de los matemáticos europeos más sobresalientes de la Edad Media sin el memorable nombre de Santo Tomás de Aquino, 1226 a 1274, Nápoles, París, Roma, Pisa, Bolonia. Aunque este Newton de la teología escolástica no se suele contar entre la élite de las matemáticas medievales, veremos que bien pudiera hacerse así. Al contemplar esta estéril lista desde la Veda a Santo Tomás de Aquino, no estará de más recordar que mientras la civilización europea se descomponía, otra cultura, la musulmana, conservaba los clásicos griegos y desarrollaba el álgebra y la aritmética de la India, en preparación para el Renacimiento europeo. De momento, solo nos interesan las aportaciones de los sabios cristianos. Del ambiente europeo nos basta recordar la perseverante lucha de la Iglesia para dominar al pueblo y educar levemente a algunos, y los albores del saber que acompañaron a las cruzadas de los siglos XII al XIII. No hay duda de que las cruzadas aceleraron, en una Europa que ya despertaba, la difusión de conocimientos que había empezado en 711 con la conquista de España por los musulmanes. Esas influencias se reflejan en el cambio gradual, iniciado a principios del siglo XII, que experimentó el carácter de las matemáticas europeas. Los eruditos no están de acuerdo sobre si fue el siglo XII o el XIII el de mayor importancia para el despertar de Europa. Esta discusión, si es que hay lugar a ella, no tiene ninguna importancia para las matemáticas. Un punto de interés hubo y solo uno. Las versiones latinas de los clásicos de la matemática griega, hechas en su mayor parte a partir de traducciones de los mahometanos al árabe o al persa, empezaron a estar al alcance de los eruditos europeos. Aunque recordemos con gratitud la ferviente obra de los traductores, no hay que olvidar que traducir no es crear. La mejor de las traducciones no añadió nada nuevo a las matemáticas. Las peores hechas por hombres que quizá fueran eruditos, pero malos matemáticos, solo añadieron confusión. Para ver a qué profundidad se habían hundido las matemáticas y para adivinar cuán bajo pueden volverse a hundir si prevalecen los entusiastas de todo lo medieval, volveremos a examinar el periodo desde Boecio a Santo Tomás de Aquino, anotando lo que algunos de aquellos gigantes hicieron. En aquella época semicivilizada, algunos de los hombres citados fueron eminentes conservadores de la poca civilización que había. Algunos ayudaron a fundar escuelas elementales, otros se dedicaron a la enseñanza, mientras que los más cerebrales escribieron menguados libros de texto y cultivaron celosamente la numerología teológica. Antes de que la Gran Depresión hubiera avanzado mucho, Boecio describió los consuelos de la filosofía en una homilía que había de ser solaz para muchos de los que tanto lo necesitaban en la Edad Media. Gerberto, uno de los papas más cultos injustamente acusado en un tiempo de colaboración con el diablo, invistió la tierra en el año 999 y guió sabiamente a la Iglesia a través de aquel ominoso año 1000 para el que tantos desastres satánicos se habían anunciado. Como deferencia para la erudición, haremos constar de pasada que una escuela de medievalistas demuestra concluyentemente que no se profetizaron ninguna clase de desastres, mientras que otra escuela demuestra no menos concluyentemente que sí lo fueron. Cualesquiera que fueran los hechos, Gerberto escribió sobre la visión y sobre el cálculo con el ábaco. Coleccionó naderías sobre los números poligonales, compiló geometría atribuida a Boecio y a otra fuente aún menos culta, y se dice que participó en popularizar los números arábigos. También tiene la reputación de un vasto saber y de una aguda inteligencia. Algunas de sus cartas lo revelan como singularmente torpe en la aritmética más elemental. Si la aportación de Gerberto a las matemáticas se pasa en silencio, es por la razón de que no hizo ninguna, a pesar de que ninguna historia de las matemáticas se considera completa sin su ilustre nombre. Lo mismo se aplica a Beda y a Alcuino, a los que con justicia se incluye entre los héroes pedagógicos de la Edad Media. Para culminar esta fase, se suele recordar a Celo,
principalmente porque se duda si llegó a hacer nada en absoluto en matemática. Quizá por fortuna para su reputación como matemático, es dudosa la autenticidad de sus introducciones a Nicómaco y a Euclides. Pero su versión del cuadrivio persistió durante todo el siglo XV. Con Adelardo y Roberto de Chester pasamos a la fase siguiente. Adelardo, infatigable viajero y erudito cuidadoso, fue un inteligente coleccionador y traductor de los clásicos matemáticos. La tarea del bibliófilo del siglo XI era menos cómoda que hoy en día, y Adelardo frecuentemente arriesgó su vida para conseguir sus codiciados manuscritos. Se le atribuyen una de las primeras traducciones europeas de Euclides al latín y una traducción de las tablas astronómicas de Al-Juarizmi. La única aportación original de Adelardo a las matemáticas fue un problema completamente trivial de geometría elemental. Roberto tradujo el álgebra de Al-Juarizmi. Todos los predecesores de Adelardo juntos se las arreglaron para mantener un cierto aspecto de vida en las rudimentarias matemáticas de la Europa cristiana. Aparte de eso, el mejor de aquellos dignos hombres no hizo sino torpes cálculos de aritmética elementalísima, o intentó abordar la geometría elemental con un espíritu indigno de un escolar griego de 14 años. El despertar de las matemáticas en Europa no se debió a sus esfuerzos, y nada se perdería si sus ilustres nombres quedaran eliminados de la historia de las matemáticas. Pero la tradición, equivocada o no, lo prohíbe. Por consiguiente, nosotros continuamos nuestro descenso hacia el nadir de las matemáticas siguiendo al culto Boecio hasta el abismo. Los libros de texto elementales de Boecio fueron los que marcaron el paso de las matemáticas en la Europa de la Edad Media. Volviendo a la síntesis pitagórica, Boecio exponía un desnaturalizado cuadrivio de aritmética, música, geometría y astronomía. Consideradas aparte de su contenido medieval, esas 4 divisiones de la tétrada pitagórica resultan impresionantes. Pero si Pitágoras hubiera mirado por detrás de los nombres, hubiera sufrido un desengaño. La geometría, por ejemplo, empezaba intrépidamente con Euclides, pero no llegaba muy lejos. Solo se ofrecían al ávido estudiante los enunciados de las proposiciones del libro 1 y unas pocas del 3 y del 4. Cuando la inteligencia matemática alcanzó su más alto nivel, los educados se graduaban en geometría cuando se habían aprendido de memoria los enunciados de las 5 primeras proposiciones del libro primero de los elementos. Más tarde, cuando ya se disponía de otras cosas de Euclides, se estimulaba a los ambiciosos futuros eruditos a aprenderse de memoria las demostraciones de esas 5 proposiciones. La quinta, muy apropiadamente, recibía el apodo de Puente de los Asnos. Pocos intentaban la azarosa travesía de los ángulos iguales en la base de un triángulo isósceles. En su aritmética, Boecio seguía a Nicómaco de Alejandría. Como hemos visto, Nicómaco a su vez había seguido a Pitágoras, muy místicamente, produciendo un ostentoso tratado de las propiedades elementales de los números que bien pudiera haber sido compuesto por un amable filósofo aficionado a la numerología. De pasada diremos que los matemáticos desaprueban llamar a esas efusiones teoría de números a causa de la tradición. Menos craso sería confundir la astrología con la astronomía. Sin embargo, Boecio reproducía la criba de Eratóstenes y presentaba algunos divertidos pasatiempos sobre los números figurados. La demostración no le traía más que a su maestro Nicómaco. También algunos controvertistas le atribuyen a Boecio una problemática introducción a los números arábigos para suplementar al ábaco y al tablero de cuentas comerciales. El resultado práctico de todo esto era un complicado cálculo que bastaba para sencillas transacciones monetarias y para mantener el calendario en orden de manera que pudiera ser encontrada anualmente la fecha de la Pascua. Entonces, sería exagerado llamar matemáticas a estas cuentas o a esta menguada geometría. Por completo se había olvidado la importancia de las matemáticas como sistema deductivo, puesto que la ciencia se había hundido hasta el nivel de la superstición. La otra mitad de la visión pitagórica no sobrevivía sino en los fantásticos absurdos de la numerología sagrada y profana, ya que el número reinaba en el obscuro universo de la Europa de la Edad Media. Sin embargo,
El erudito Boecio hizo una aportación al saber que quizás tuviera más influencia para el desarrollo de las matemáticas que todas las ediciones de su lamentable aritmética y geometría. En una traducción latina que hizo, puso a disposición de los eruditos europeos una parte del sistema de lógica aristotélica. Lo que sigue es solo hipotético, pero aún así es menos deprimente y quizás menos fútil que esa lamentable lista de homúnculos matemáticos cuyas santas vidas y ausencia de obra constituyen la historia oficial de las matemáticas de la Europa cristiana de la Edad Media. Para la mente científica o matemática de hasta el siglo XX, las disputas lógicas que absorbieron la mayor parte de la energía mental de la Edad Media fueron siempre la culminación de la futilidad. Pero en las 2 décadas que surgieron a la Primera Guerra Mundial, todo lo medieval se hizo más popular que nunca desde que surgió la ciencia moderna. Por muchas razones, varios dejaron de hacerse ilusiones sobre el progreso, culpando a la ciencia y con alguna ocasional diatriba contra las matemáticas. Los desilusionados idealistas se volvieron ciegamente hacia el siglo XII y hasta el siglo XIX, en busca de una seguridad autorizada más satisfactoria que ninguna ciencia. Si los seguidores de esos desesperados viajeros hacia el pasado se equipan debidamente, quizás restituyan para el futuro un tesoro de la historia del saber matemático comparable al que se ha recuperado de Babilonia. Quizás descubran dónde quedó enterrada la matemática europea después de la muerte de Hipatia y qué forma asumió durante su largo enterramiento. 2 cosas en particular se pueden buscar con algunas perspectivas de éxito. La lucha del concepto filosófico griego del infinito atribuido a Anaximandro en el siglo VI a.C. para transmutarse en el moderno infinito matemático. La lucha muy semejante del análisis matemático para salir a la luz. La mente matemática no estaba muerta durante la Edad Media, simplemente dormida. En su desasosegado descanso imaginó algo curiosamente parecido a las matemáticas, pero no pudo despojarse de sus ofuscaciones y despertar. Las sutilezas teológicas, los subterfugios escolásticos que absorbían la inteligencia de generaciones y generaciones de geómetras y analistas en potencia, eran la pesadilla de la matemática letargada. Posiblemente, el súbito despertar de la mente matemática, después de su largo sueño, no parezca una discontinuidad tan abrupta cuando los eruditos hayan tenido la paciencia de explorar el pensamiento medieval a la luz de las matemáticas modernas. En algún sitio, y de algún modo, las matemáticas sufrieron durante la Edad Media una profunda mutación. Cuando se durmieron, las matemáticas eran griegas. Cuando despertaron rápidamente, se desarrollaron en algo que no era griego. Los musulmanes no fueron responsables de este cambio. Sus matemáticas, al esquivar el infinito, quedaron tan lejos en espíritu del análisis como la de los babilónicos. Parece que la transición de la antigua manera de pensar a la moderna ha sido más difícil en matemáticas que en las ciencias. No parece que haya ni un solo ejemplo neto de una mente matemática que apareciera en la Edad Media adelantándose 2 o 3 siglos a su época, como fue el caso de Bacon en la ciencia. Hasta Bacon, muy despierto en ciencia, estaba todavía dormido en las matemáticas, que las aplaudía como un cualquiera de sus contrincantes europeos del siglo XIII. Su manera matemática de razonar era todavía la de los escolásticos aristotélicos a los que creía que confundía en su lógica. Ellos decían: digo que si la materia es la misma en 2 sustancias, puede ser la misma en un número infinito. Por tanto, la materia tiene un poder infinito. Y por tanto también de una esencia infinita, como se demostrará y, por consiguiente, ha de ser Dios. Lo cual, por supuesto, refuta Bacon. Trata de conseguir su objeto mediante un razonamiento basado en un postulado de Euclides que los escolásticos más agudos habían refutado. Aquellos no suponían como él que el todo es mayor que cualquiera de sus partes, para grupos infinitos. Muchas veces se ha puesto de manifiesto la semejanza entre el arte griego, desde la escultura a la arquitectura, con la matemática griega. No hay necesidad de adoptar aquí esa semejanza. O bien se considera como poco más una vaga metáfora o se rechaza como desprovista de significado.
Una comparación análoga entre la arquitectura gótica y la matemática moderna impresionó a muchos que no estaban muy interesados en las matemáticas antes de que Spengler explorara su teoría fáustica de las matemáticas posteriores a los griegos. Así, en 1905, Henry Adams escribía de la Catedral de Chartres que Chartres expresa una emoción, la más profunda que jamás experimentó el hombre, la lucha de su propia pequeñez para comprender el infinito. También Adams da una compasiva parodia de la perversión medieval de razonamiento matemático elemental para los usos del escolasticismo en una discusión imaginaria pero conveniente entre aquellas dos formidables campeones del análisis submatemático, Abelardo y William de Champeau. Pero como ejemplo de lo mejor de la matemática gótica es más sugestiva su cita del arzobispo Gildeberto del siglo XI. Dios está sobre todas las cosas, bajo todas las cosas, fuera de todo, dentro pero no encerrado, fuera pero no extendido, encima pero no elevado, debajo pero no oprimido, completamente encima, presidiendo, completamente debajo, sustentando, completamente fuera, arrasando, completamente dentro, llenando. Esto va mucho más allá que la lógica aristotélica. Su objeto es el medio excluido. Para que, después de esto, no parezca fantástico el proyecto de desenterrar las matemáticas de la dialéctica de la Edad Media, se puede recordar, estímulo de los que deseen proseguir, otros dos hechos significativos. Cantor, alemán que nació en 1845 y murió en 1918, fundador de la moderna teoría del infinito matemático, estudió muy cuidadosamente la teología medieval. A este respecto, parece que el tipo de cerebro tradicionalmente religioso es el que más fuertemente se siente atraído por las matemáticas de Cantor. El otro hecho significativo es el descubrimiento en 1936 por Michalski de que Guillermo de Ockham propuso una lógica de tres valores, anticipando en cierto modo la obra de los lógicos matemáticos no aristotélicos en las lógicas de múltiples valores posterior a 1920. La lógica de Aristóteles es de los dos valores, siendo estos la verdad y la falsedad que se asignan a las proposiciones. En la lógica de Ockham se admite el término medio que excluía a Aristóteles. Al amable y erudito Boecio, con su traducción de Aristóteles, corresponde una gran parte del crédito que se pueda conceder por haber dejado dormir a las matemáticas en la Europa medieval. El resto se puede conceder a las sordas e infatigables lógicos que durante siglos se esforzaron en fundir la teología y la filosofía en un todo sin contradicciones. Cuando finalmente Santo Tomás de Aquino, el buen mudo de Sicilia, como le llamaban sus celosos y envidiosos rivales, pero maestro de todos ellos, lo consiguió, ya se había desvanecido el interés en el estupendo proyecto. Estimulada por los irascibles musulmanes, la Europa cristiana despertó y se volvió quizás con un suspiro de alivio en busca de algo de ciencia y de matemáticas. Mirando hacia adelante, recordamos que en la primera semana de septiembre de 1939 volvió a prevalecer en la Europa cristiana la mente medieval. Entonces, sería interesante saber qué es lo que nuestros regenerados descendientes recordarán en el año 2039 de nuestra ciencia y de nuestras matemáticas, y qué pueblo, si es que alguno lo ha de ser, desempeñará el papel de musulmanes del futuro.